Hola gente linda, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Richelyn García. El día de hoy traigo un video para ustedes en donde les voy a compartir cómo podemos hacer para viajar y trabajar al mismo tiempo. Las personas que me conocen saben que he viajado bastante, he viajado a un total de 24 países para ser exactos. Aunque parezca mucho, en realidad solamente representa el 10% de todos los países que hay en este planeta. La mayoría de esos países los visité en un periodo de 1 año y medio que estuve como nómada. Y bueno, algunas personas en ese entonces me preguntaban, mira, ¿cómo haces tú para viajar? Y bueno, de hecho hubo una vez que alguien me preguntó que si yo era enchufada, porque cómo podía hacer para costear tantos viajes. Y bueno, la buena noticia es que no necesitas ser enchufado para poder viajar. También puedes trabajar al mismo tiempo que viajas, y si no tienes gastos personales, si no tienes que pagar alquiler, si no tienes que pagar un crédito, nada de eso, entonces ese dinero que normalmente los gastos que tenemos del mes normalmente lo podemos utilizar para pagar el alojamiento, para pagar los boletos de autobuses o de avión para irte de un país a otro. Pero bien, ¿cómo podemos producir dinero mientras estamos viajando? Esa es la cuestión. Y basado en mi experiencia es lo que voy a compartir el día de hoy. No es un tema tan sencillo, no voy a mentir, y por eso voy a dividir este video en 3 partes. En la primera parte voy a hablar de cuáles son nuestras opciones hoy en día que tenemos para trabajar, para laborar de forma remota, de forma online. La segunda parte voy a hablar de en dónde podemos conseguir esos trabajos. Y en la tercera parte voy a hablar de cómo podemos viajar y ahorrar dinero al mismo tiempo. Porque tampoco les voy a decir que se ganan millones, que somos millonarios y que vamos a estar bañados en dinero. No, hay que ser cuidadosos con el dinero. Entonces, bueno, antes de comenzar, recuerda darle like y suscribirte a mi canal para muchos más consejos. Bueno, ahora sí, en serio. ¿Cuáles son los trabajos que podemos desempeñar de forma online o remota? Número 1, podemos trabajar como traductores. Si hablas por lo menos 2 idiomas, puedes trabajar como traductor, puedes traducir ya sea desde textos universitarios, puedes traducir un documento que una persona por razones infinitas necesita que lo traduzcan. De forma general, las traducciones se hacen desde el segundo idioma que hablas a tu idioma nativo. Las personas prefieren que haga la traducción una persona que tiene ese idioma nativo. Por ejemplo, si yo hablo español y francés, es más probable que yo consiga trabajo traduciendo documentos del francés al español que del español al francés. Sí pueden haber casos, pero es más común que se solicite que yo haga traducciones a mi idioma natal. El segundo trabajo que podemos desempeñar de forma online o remota puede ser dando clases de cualquier que sea tu campo de conocimiento. Puede ser incluso, puedes dar clases de español. Hay muchas personas buscando tutores y que una persona que tenga español como idioma nativo se los enseñe, y entonces eso es una muy buena opción, enseñando español, así como hay muchas personas que trabajan enseñando inglés. Pero que ellos tienen ese idioma como idioma nativo. También puedes no simplemente limitarte al idioma, sino que puedes enseñar también matemáticas, si eres muy bueno para las matemáticas. Puedes enseñar yoga, incluso puedes enseñar cualquier cosa que puedas hacer llegar a las personas de forma online a través de videollamadas. Es una buena opción también. La siguiente opción sería como diseñador web. Para las personas que tienen esas habilidades, puedes diseñar páginas web, la parte visual, crear una página que se vea bien bonita, diseñar, que sea atractiva, que la gente quiera navegar en esa página. Lo siguiente sería trabajar como desarrollador web, que a diferencia del diseñador web, el desarrollador se encarga de la programación, se encarga de todos los códigos, se encarga de integrar plugins, se encarga de integrar procesadores de pago, y es como, vamos a decir, que el diseñador web es el arquitecto, el que hace que todo se vea wow, y el desarrollador es el ingeniero, el que hace que la visión del arquitecto sea posible.
Cabe destacar que los desarrolladores web son los candidatos, mejor dicho, los desarrolladores web son los mejores candidatos para viajar y trabajar porque hay muchísima demanda en este campo. De hecho, yo tengo un amigo francés que él es desarrollador web y tiene que rechazar él muchísimos trabajos porque tiene tantos y no puede hacerlos todos, que los tiene que rechazar. Entonces, si te llama la atención el desarrollo web o ya sabes desarrollo web, estás listo para salir volando. La siguiente opción que tenemos sería el diseño gráfico, que se refiere al diseño de logos, el diseño de banners, incluso el diseño de imágenes para las personas que van a publicar en sus redes sociales, retocar imágenes con Photoshop. Personas que les gusta la edición de imágenes pueden trabajar también como diseñadores gráficos. Es una buena opción para trabajar remotamente. Se puede encontrar trabajos sin que necesites estar yendo a una oficina todos los días. La siguiente opción sería edición de videos. Hay muchas personas que, por ejemplo, como yo estoy haciendo este video y bueno, yo edito mis videos yo misma, pero hay muchas personas que no tienen el tiempo, entonces contratan a otras personas para que editen el video. Después que yo grabo esto y que hago 1000 errores, tengo que eliminar todos esos errores o eliminar cosas que dije de más que no eran necesarias, entonces cortar todo eso y hacer que todo se vea en un video lindo y bonito y atractivo. Entonces, si tienes habilidades en este campo, también eres un buen candidato para trabajar remotamente. La siguiente opción sería para los músicos, las personas que pueden componer música también pueden trabajar remotamente creando melodías para personas. Por ejemplo, si yo quisiera tener una intro en mi canal y tener una música y ser original, tener una musiquita ahí de fondo en la parte del intro, que nadie la tenga y solamente la tengo yo, podía contratar a un músico para que me cree una melodía que nadie más tenga sino solo yo. Y bueno, eso sería lo que ustedes podrían hacer si saben de música. La siguiente opción sería el manejo de redes sociales. Hoy en día es algo súper popular. Hay mucha demanda también. No todo el mundo tiene tiempo de mantener sus redes sociales activas, entonces necesitan contratar personas que se encarguen del manejo de las redes sociales, de hacer publicaciones, de contestar a los comentarios de las personas, especialmente empresas. Hay empresas que tienen sus redes sociales y bueno, necesitan una persona que se encargue. Y las personas que trabajan manejando redes sociales muchas veces no manejan una sola red social de una sola compañía o de una sola persona, sino que manejan varias a la vez. Entonces también por ahí hay muy buenas oportunidades. La siguiente opción sería haciendo marketing online. Si tienes conocimientos de mercadeo, de marketing, puedes trabajar ofreciendo tus servicios para crear campañas publicitarias online. Eso se trataría de, bueno, en cuáles redes vamos a publicar los anuncios, en cuáles páginas, cómo lo vamos a mostrar, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son lo que se refieren al marketing online. La siguiente opción sería como asistente virtual, que como su nombre lo dice, serías el asistente de ya sea una persona o una empresa, en donde le vas a estar ayudando tal vez con transcripciones, responder correos, agendar citas, tal vez con algo de la contabilidad. De hecho, esto se parece más al trabajo que yo tenía online. Yo trabajaba como administradora web y me encargaba de correos. Eran en inglés y en francés. Yo tenía que hablar con el desarrollador cuando algo no funcionaba en la página, tenía que decirle, mira, esto no está funcionando, lo puedes arreglar. Después que él decía que yo lo había arreglado, tenía que verificar si eso estaba funcionando o no. También tenía que lidiar con algo de contabilidad, con marketing. Bueno, hacía de todo un poco, pero en eso se basaba principalmente mi trabajo. Y bueno, ya por último en esta lista también puedes trabajar como redactor de contenidos. Si eres bueno escribiendo y se te da la literatura muy fácilmente, puedes crear blogs, puedes escribir blogs para otras personas, puedes crear posts para sus redes, puedes escribir newsletters. Hay varias opciones que tienes como redactor, como escribir, puedes hacer copywriting, hay muchas opciones.
Y bueno, esta lista en realidad no es una lista exhaustiva, también existen otras opciones para trabajos online. Yo simplemente estoy compartiendo con ustedes las principales, las más comunes. Y bueno, si tienes habilidades en alguno de los campos que acabo de mencionar, eres un buen candidato para trabajar como freelancer. Para los que no saben qué es un freelancer, es una persona que trabaja independientemente, no trabaja fijo para una compañía en específico, sino que trabaja por proyectos. Entonces, por lo menos vamos a suponer que yo soy diseñadora web. Tengo un cliente que quiere que yo le diseñe su página web. Tengo ese cliente, le diseño, yo le puedo decir que el proyecto cuesta tanto y después que yo termine con ese diseño, él me paga y yo tal vez no vuelva a saber más nunca de esa persona. Eso tiene la ventaja que yo puedo trabajar en mi propio tiempo, cuando yo quiera, cuando yo tenga el tiempo, cuando yo tenga la motivación, y que no solamente estoy atado a trabajar solamente con esa persona, sino que puedo tener varios proyectos a la vez. Puedo tener 3 personas que quieren que yo le diseñe su página web y puedo estar trabajando simultáneamente en eso. Entonces, básicamente, una persona que es freelancer trabaja de forma independiente y puede trabajar en varios proyectos a la vez. Entonces se trabaja principalmente por proyectos. Y bueno, esa es la modalidad en la que hoy, aunque no es la única opción, también hay personas que pueden encontrar un trabajo fijo, tener un trabajo fijo con una empresa específica, y poder hacerlo remotamente es un poquito más complicado. Entonces, la opción más viable sería como freelancer. Y bueno, si no tienes habilidades en ninguno de los campos que yo acabo de mencionar, no te preocupes porque las puedes desarrollar. De hecho, conozco personas que aprendieron a través de tutoriales en línea, principalmente en YouTube, aprendieron cómo editar imágenes y se volvieron diseñadores gráficos solamente aprendiendo con tutoriales a través de YouTube, y ahora trabajan como freelancers diseñando páginas web. Entonces, eso es una buena opción. Tal vez puedes escoger cualquiera de los campos que yo mencioné y empezar a desarrollar tus habilidades para que en un futuro puedas desempeñarte en ese campo. Y bueno, ya por último, en esta parte del campo de los trabajos que podemos hacer, obviamente para desarrollar cualquiera de estas actividades necesitamos tener acceso a una computadora e internet. En el caso de que quieras viajar, necesitas tener una laptop, porque obviamente no vas a estar viajando con una PC por todos lados. Bueno, está de más decirlo, pero por si a las moscas lo menciono. Ahora vamos con la segunda parte. Si yo ya tengo las habilidades, ya desarrollé las habilidades, o incluso tengo experiencias en alguno de los campos antes mencionados, ¿cómo puedo hacer para encontrar un trabajo que sea remoto? Tenemos la suerte de que hoy en día vivimos en la era de la tecnología y existen páginas web dedicadas especialmente a eso, a páginas para freelancers. Estas páginas son plataformas en donde podemos crear nuestro perfil. Vamos a decir, yo tengo habilidades en traducción, entonces yo creo y escribo ahí cuál es mi experiencia, qué es lo que yo ofrezco, y otras personas que están buscando traductores van a entrar ahí y tal vez puedan ver mi perfil, les gusta, les llama la atención lo que yo tengo ahí y me envíen un mensaje y me digan: mira, necesito que me traduzcas este documento, ¿cuánto me puedes cobrar? O te ofrezco este precio. También en esa plataforma muchas personas no se dirigen directamente a los especialistas en ese área, sino que hacen como una publicación de un anuncio de un trabajo disponible. Si por ejemplo yo necesito una persona que haga una traducción para mí, entonces voy a crear un anuncio, voy a escribir: estoy buscando una persona que tenga como idioma nativo alemán y necesito que me traduzcan una carta de mi bisabuela que me dejó y ahorita la acabo de encontrar y no sé qué es lo que dice, necesito que me la traduzca español. Algo así. Entonces muchas personas van a ver mi anuncio y me van a enviar ofertas, me van a decir: mira, yo tengo el alemán como idioma nativo, yo también hablo español y yo te puedo hacer la mejor traducción y te voy a dar el mejor precio. Entonces, si a mí esa oferta me parece buena, escojo de las personas que me hayan enviado el mensaje, me hayan enviado ofertas, escojo al mejor postor, y a través de esa plataforma voy a crear un proyecto, se va a crear un proyecto entre nosotros dos. La plataforma va a funcionar como un mediador de seguridad. Entonces, esa persona, en el caso si yo estoy adquiriendo el servicio de la persona, yo tengo que pagar por adelantado una parte, la mitad o todo completo si yo quiero,
lo pago, el dinero va a ser retenido por la plataforma y la persona va a ejecutar el trabajo. Cuando el trabajo ya esté listo y que la persona me muestre que está bien, yo puedo indicar a la plataforma que sí, que la persona ya hizo el trabajo, que está listo y que le puede pagar. Obviamente la plataforma va a tomar una comisión por eso. Hoy en día existen muchas plataformas que se especializan en este tipo de intercambio y yo les voy a compartir las principales, las que yo considero que tienen la mayor gama de oportunidades. La primera es Upwork, es creo que una de las más conocidas, de las más antiguas. La segunda sería Fiverr. La ventaja que tiene Fiverr es que también te ofrecen cursos de capacitación en donde puedes mejorar tus habilidades. Y ojo, una cosa que yo no mencioné es que no necesitas tener demasiada experiencia, puedes empezar con poquito, puedes cobrar, obviamente si no tienes demasiada experiencia puedes cobrar barato, hacer buenas ofertas de precio y a medida que vayas ganando experiencia y que tu trabajo vaya mejorando puedes cobrar más dinero. La siguiente opción es una página que se llama Freelancer y la última se llama People Per Hour, es como gente por hora. Ya por último, para agregar a esta parte de los trabajos online y en dónde conseguir los trabajos online, creo que es importante también, es una gran ventaja si sabes hablar inglés. Puedes conseguir oportunidades que se limiten solamente al español, pero las oportunidades son muchas más si sabes hablar inglés. Y bueno, si piensas viajar, también te beneficia saber inglés, porque aunque no es 100% obligatorio que necesites hablar inglés, te va a ayudar mucho a moverte y entenderte con las personas en los otros países, siendo el idioma universal. Y bueno, con esto ahora vamos a pasar a la tercera parte de cómo podemos hacer para viajar y ahorrar dinero al mismo tiempo. Una vez que ya hemos desarrollado las habilidades en cualquiera de estos trabajos que podemos desarrollar online, que ya tenemos algún tiempo trabajando en eso, primero trabajamos desde nuestra casa y cuando ya nos sentimos estables podemos aventurarnos entonces a ir a viajar y depender de las ganancias de esos trabajos. Cabe destacar que mis viajes, aunque viajé a muchos países, mis viajes nunca fueron de lujo. Mis viajes fueron de estilo de aventura, de mochilera. De mochilera sin mochila, porque en realidad no me gustó nunca la idea de viajar siempre cargando el peso de mi bolso en los hombros y yo era con un equipaje de mano, con rueditas y por todos lados lo andaba arrastrando. Bueno, no por todos lados, a veces me tocaba cargarlo y era incómodo, pero prefería eso a cargar el peso en mis hombros. Y bueno, ¿cómo hacía para ahorrar dinero? La primera opción es haciendo voluntariado. ¿Y cómo funciona el voluntariado? En todos los países del mundo hay personas que están buscando voluntarios, normalmente viajeros. Y existen también plataformas que se dedican a hacer que se encuentren los voluntarios y las personas que necesitan de los voluntarios. Voy a recomendar principalmente dos páginas que son las que yo tengo experiencia. Una se llama Workpackers y la segunda se llama Workaway. ¿Y cómo funciona esto del voluntariado? Al igual que en la parte de las páginas de freelancers, en este caso las personas que necesitan de voluntarios van a crear un anuncio diciendo que ellos necesitan voluntarios. Pueden ser desde granjas que necesiten personas que los ayuden a sembrar, pueden ser en hostales que necesiten ayuda en la recepción, puede ser una escuela que necesites que hagas unos murales si tienes habilidades pintando, entonces vas a hacer voluntariado pintando. Puedes hacer voluntariado haciendo marketing, enseñando inglés, enseñando español. O sea, las posibilidades para hacer voluntariado son infinitas. Y bueno, ¿qué te ofrecen a cambio de tu voluntariado? Normalmente se hacen un par de horas al día, por lo general 4 horas al día, y esas personas te van a ofrecer a ti alojamiento por lo mínimo. Y muchas también te ofrecen comidas, te van a ofrecer el desayuno, el almuerzo y la cena, o tal vez te ofrezcan solamente el desayuno y la cena, o solamente el desayuno, pero eso ya representa un ahorro de dinero, no tienes que pagar ni hospedaje y no tienes que pagar las comidas. En algunas opciones que son muy escasas se puede dar el caso de que te ofrezcan una remuneración, pero no vayas contando con eso, que con que ya te den el alojamiento y te den comida ya podemos decir que vamos ganando.
Otra de las ventajas que tiene el voluntariado es que también a veces te ofrecen viajes organizados a los sitios de interés turístico. Por lo general, esto lo podemos hacer, vamos a decir, yo voy a París, quiero conocer París y entonces soy de voluntariado allá en París y ellos me organizan un viaje, una excursión a la Torre Eiffel o una excursión al Castillo de Versalles, y etcétera, etcétera, dependiendo del lugar. No son todos los que te ofrecen esto, pero es una posibilidad. Entonces es una buena opción. Podemos trabajar de voluntarios 4 horas y luego organizándonos bien con nuestro tiempo, hacemos nuestro trabajo que tenemos independiente como freelancers, donde vamos a producir dinero, y en el resto del tiempo lo podemos utilizar para ir a explorar la ciudad, visitar lo que queremos conocer. Para eso les recomiendo estas páginas que ya mencioné, Workaway y Workpackers. En esas páginas necesitas crear también tu perfil, vas a tener que pagar un precio, ya sea, creo que cada uno es por año, dependiendo. En Workaway se pueden hacer en parejas, 2 personas pueden crear la misma cuenta, tener una cuenta en conjunto y viajar juntos y voluntariarse juntos. Otra cosa que quiero agregar de por qué me gusta hacer el voluntariado es porque es una forma de tener un contacto directo con la cultura de ese país. A mí personalmente, más allá de ahorrar dinero en alojamiento y en comidas, me gustaba mucho porque podía tener contacto directo con las personas de ese país que viven ahí, me podían contar sus propias experiencias de cómo es la vida allá, y hablando con ellos uno los conoce mejor. Porque de forma general, cuando estamos viajando solamente como turistas, nos mantenemos en nuestra propia burbuja y vemos el mundo solamente a través de nuestros propios lentes, no tenemos esa interacción tan profunda con las personas locales. Entonces, si quieres tener una experiencia más inmersiva cuando viajes, el voluntariado es una de las mejores maneras. Otra de las buenas maneras para también tener un contacto más directo con la cultura y con las personas de ese país es con Couchsurfing. Yo lo hice muchísimas veces. Couchsurfing es una plataforma para viajeros en donde yo puedo hospedar a personas. Yo aquí en donde vivo, que lo hice incluso cuando vivía en Venezuela, creo mi perfil y vamos a decir, tengo una habitación libre en mi casa o tengo un mueble, un sofá cama donde puedo dejar que alguien duerma. Por eso se llama Couchsurfing, es como surfeando muebles en inglés. Entonces yo tengo ese perfil y yo puedo ofrecer que estoy disponible para recibir viajeros en mi casa de forma gratuita, no se pide nada a cambio. Entonces yo, porque estoy interesada en tal vez aprender francés o aprender inglés, o simplemente me llama la atención entrar en contacto con personas de otras culturas, yo los recibo en mi casa, tal vez le dé un tour, le puedo dar recomendaciones, si tengo el tiempo voy con ellos y visito los lugares de interés de mi ciudad. Y al igual como yo puedo recibir personas también me pueden recibir en sus países. Bueno, en mi experiencia con Couchsurfing, primero fue en Venezuela hospedando personas. Yo todavía no tenía los medios para viajar y entonces recibía personas, y así fui creando como una buena reputación en esa página, porque también cada vez que yo recibo una persona, ellos me van a dejar una referencia en la página que otras personas pueden leer y tener ya como una referencia si yo soy una buena persona, si ellos pueden confiar en mí o no. Entonces yo empecé ofreciendo mi casa como alojamiento para otras personas para ir creando un perfil. Y bueno, cuando fui a quedarme por primera vez en la casa de otra persona fue en Francia. Era un apartamento compartido con varias personas y me recibieron unos franceses de forma gratis, solamente por hacer este intercambio cultural, y me dejaron quedarme ahí de gratis en su casa. Entonces eso es básicamente cómo funciona esta plataforma. Parece increíble, pero es cierto, hay personas que están dispuestas a recibirte en tu casa de forma gratuita sin pedirte nada a cambio, simplemente porque eres una persona extranjera, y eso es exótico y es emocionante, viajar y conocer personas de otros países. Esa es una segunda opción. Anteriormente Couchsurfing era 100% gratuito. Después, a partir del tema de la pandemia, ellos lo vieron como una excusa para empezar a cobrar, y entonces ahora para poder entrar en la plataforma te exigen un pago. El pago, creo que el precio es muy poquito, pero hay que pagar, ya no es gratis como era antes.
Y ya por último, otra acción que tienes para ahorrar dinero mientras viajas es hospedándote en hostales, que tienen la ventaja que puedes encontrar con muchos otros viajeros. También ellos organizan actividades y visitas a los sitios de interés de cada ciudad, y bueno, generalmente hay fiestas y es muy divertido, muy social. Lo único es que vas a estar con otros viajeros, con personas de otras nacionalidades, y no es como un contacto tan directo con la cultura de ese lugar que estés visitando. Y bueno, ya ahora para concluir, como consejos generales, también para las personas que tienen ese deseo de viajar por el mundo y conocer otras culturas, es que tenemos que ser conscientes con nuestro dinero en el día a día. Por ejemplo, yo cuando estaba viajando, cuando tenía planes de viajar, yo no gastaba tanto dinero comiendo en restaurante o comprándome ropa, porque yo tenía esa meta ya en mi mente de que yo quiero es viajar, quiero conocer el mundo, quiero conocer otras culturas. Entonces yo guardaba mi dinero para dejarlo para viajes. Siempre es bueno tener una reserva de dinero, porque a pesar de que estés produciendo dinero mientras estés viajando, no sabes si se te va a presentar una emergencia. Entonces siempre es buena idea tener algo ahí por si se presenta algo en caso de emergencia. Y bueno, ya para concluir el video, para poder viajar y trabajar necesitamos 3 pasos. Primero, desarrollar alguna habilidad que podamos desarrollar online para que podamos trabajar como freelancers. La segunda es conseguir ese trabajo. Una vez que nos sentamos estables, nos podemos aventurar, podemos viajar, y mientras viajamos podemos ahorrar dinero, reducir los costos de esos viajes haciendo voluntariados, hospedándonos en Couchsurfing o quedándonos en hostales. Bueno, espero que este video les haya sido útil, que les haya dado muchas ideas, les haya demostrado que las posibilidades en el mundo en el que vivimos hoy en día son muchas, y que bueno, que puedan viajar y conocer muchos países y tener contacto con otras culturas. Nos vemos en la próxima. Un besote. Chao, chao.